Vamos a iniciar el bloque de medicina perioperatoria del paciente quirúrgico de alto riesgo. Tenemos una serie de conferencistas invitados muy selectos que nos van a colaborar en estos conceptos. Esto de la medicina perioperatoria del paciente quirúrgico de alto riesgo es el puente que existe entre la medicina crítica y la anestesiología en salas de cirugía. Quiero aquí pues contarles que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica hizo un cambio en su logo, y este es el nuevo logo, el que está en blanco, y este era nuestro antiguo logo. Para que no pierdan la identidad de nuestra asociación, simplemente cambiamos el logo hace más o menos un año. Vamos a presentar un caso típico con el cual nos vamos a introducir un poco en la temática del paciente quirúrgico de alto riesgo. Este es el caso de una mujer de 76 años, de edad avanzada, que está programada para un reemplazo total de caderas. Ella tiene como antecedentes una historia de diabetes, disfunción renal, dislipidemia, es hipertensa, tiene una enfermedad coronaria en tratamiento, tiene una prótesis de la válvula mitral y tiene un resincronizador y un cardiodesfibrilador automático implantable. La paciente recibe insulina cristalina, losartán, metoprolol, aspirina, warfarina, lovastatina y requiere oxígeno nocturno. Los síntomas de ella es básicamente el dolor en su cadera, que le quieren hacer el reemplazo, disnea en el reposo y un edema de los miembros inferiores. En el examen físico ella es luce-oftorneica, una frecuencia cardíaca alrededor de 80, con una diastólica un poco baja, un poquito taquipneica, y tiene una saturación del pulso del 75% al aire ambiente. En los exámenes paraclínicos, esta paciente muestra una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 40%, un crecimiento global de las cámaras cardíacas con un movimiento hipokinético de la pared anterior, con disfunción diastólica, hipertensión pulmonar y una prótesis valvular mitral que está funcionando adecuadamente. Como ella toma warfarina, tiene un INR de 3.5 con una creatinina discretamente elevada, una hemoglobina glucosilada elevada con una albúmina bastante baja y unos radios X que muestran una cardiomegalia con una hipertensión venocapilar y una hipertensión pulmonar pre y postcapilar. Este paciente sería pues casi como para que el Dr. House fuera el que nos ayudara a tratarla, porque él es espectacularmente sabio y todas las disciplinas, pero pues hasta él se vería con problemas para aproximar a este paciente. Por eso, y miren allí el redondel, este paciente es casi que una bomba de tiempo. En cualquier momento yo con este paciente se me puede estallar en las manos, se me puede morir. Es un paciente que es equivalente a estar en estas malabares del alto riesgo, es un deporte extremo estos pacientes. Y pues tanto riesgo existe que si esta lagartija hiciera el puenting, a ella se les desprende la cola, pues para ella sería un verdadero peligro el lanzarse a este caso, y eso es lo que debemos evitar, y por eso este término de mortalidad evitable viene a colación con esto de la medicina perioperatoria. Es cómo nosotros podemos disminuir tanto la mortalidad como la morbilidad, y esta mortalidad evitable ha sido definida como aquellas cosas que bien manejadas podrían evitar un evento adverso, una muerte. Inicialmente fue utilizado la mortalidad evitable como un concepto de calidad, pero posteriormente fue propuesto como un signo centinela de que las cosas no se están haciendo bien. Cuando se identifica que hay una morbilidad o una mortalidad que se hubiera podido evitar, es un signo centinela, es una alarma de que algo no se está haciendo bien. Y la idea es poderlo hacer muy bien, y para eso la medicina perioperatoria ha diseñado una serie de intervenciones que son muy costoefectivas, tanto en la parte preoperatoria como en la parte intraoperatoria y posoperatoria, para que el desenlace de este paciente sea el mejor y se eviten complicaciones y mortalidad. Básicamente para mejorar los desenlaces quirúrgicos. Y estas son una serie de cosas que pueden estar o no basadas en la evidencia, pero que se están haciendo. Después de la valoración perioperatoria o preoperatoria de este paciente, uno puede decidir
que no tome alcohol, que suspenda el tabaco, puede decidir cancelar la cirugía, puede ser este el caso de esta paciente, o proponer que la nutran mejor mientras mejora, que le mejore la hemoglobina glucosilada mientras la operan. Puede decidir hacer una cirugía alterna que sea menos agresiva pero que le dé funcionalidad al paciente, o puede considerar que es buena candidata pero que requiere una optimización prequirúrgica para ser llevada a cirugía. Lo que está en las X es lo que ya está demostrado en la evidencia que puede servir, y los otros es que necesita estudios adicionales para demostrar su beneficio, pero tenemos entonces los ejemplos de la anestesia regional para modular la respuesta endocrina de esos pacientes. El alfa bloqueo pues está siendo parte del tratamiento, aún necesita más evidencia para poder decir que es favorable. El manejo perioperatorio de la glucosa, que cada vez se ha cambiado más su target, su objetivo, que actualmente está alrededor de los 180 miligramos por ciento. Para modular la respuesta inflamatoria se propone hacer la cirugía mínimamente invasiva, el uso de glucocorticoides, y aún no está completamente demostrado, pero todo apunta a que el uso de la estatina y de la insulina en los pacientes hiperglicémicos podría en un momento dado modular esa respuesta inflamatoria. Para dar una excelente profundidad anestésica, el uso del BIS podría en un momento dado ser útil, aunque aún faltan estudios adicionales. Evitar la hipotermia, hacer un manejo muy racional y juicioso de líquidos transoperatorios, una terapia dirigida pues por metas hemodinámicas, y evitar el exceso de fluidos por todas las complicaciones que esto puede producir. Para el manejo del dolor, pues todo lo que sabemos, la terapia multimodal analgésica, la anestesia regional, los gabapentanoides. Para el manejo del ilio y las náuseas y el vómito posoperatorio, pues muchas de las intervenciones que están aquí mencionadas. Para modular la disfunción pulmonar, la terapia peridural, evitar el exceso de líquidos, una movilización temprana, también lo que sería el evitar la disfunción muscular, prevenir el tromboembolismo, ayudar para que no haya perturbaciones del sueño, disminuir la fatiga, y básicamente aplicar pues muchos principios básicos de los manejo quirúrgico. Desde los trabajos de Shoemaker se han definido un paciente de alto riesgo. Esta es una de las varias definiciones, pero básicamente es aquel paciente que tiene más de un criterio, ¿sí? Uno o más, como podría ser la enfermedad cardiorrespiratoria previa severa, como el caso de la paciente que mencionamos, una cirugía extensa, muy grande, sobre todo estas cirugías radicales para cáncer, el paciente que tiene trauma severo, ¿sí? El paciente que tiene pérdidas muy grandes de sangre en el transoperatorio, o se estiman pérdidas muy grandes, la edad mayor de 70 años, como el caso de esta señora, el paciente que está en shock, ¿sí? Los eventos abdominales agudas con inestabilidad hemodinámica, y los estados tardíos de la enfermedad vascular periférica, como podría ser el paciente con enfermedad de aneurisma de la aorta, o etcétera, etcétera. Y pues vuelvo y repito, este es un paciente que se nos puede estallar en la mano si no le hacemos un manejo adecuado. Y para clasificar estos pacientes existen diferentes guías, que son las que mencionamos acá. Básicamente son varias, pero las que más usamos es la clasificación de la American Heart Association y de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, el score de estado físico de la ASA. Estos otros, el Charlson y el POSUM, que son propuestas para poder clasificar y saber frente a cuál y qué tipo de paciente y qué tan de alto riesgo puede hacer, para así hacer una planeación del manejo perioperatorio de ese paciente. Lo otro que debemos saber de esos pacientes es qué capacidad cardiorrespiratoria tienen para responder a esta injuria o a este reto quirúrgico, anestésico quirúrgico. Y para eso entonces existan los evaluadores de la capacidad funcional, el índice de Duke, que es el que más se usa, el de si es capaz de hacer 1, 2, 3, 5, 15 METs. Básicamente los 4 METs es el umbral por debajo del cual el paciente ya diríamos que es un paciente que se asfixia muy fácilmente y no tiene una buena respuesta cardiovascular. El test de caminar en forma progresiva es otra manera de evaluar. Y el otro que se le ha dado bastante valor es el test de ejercicio cardiopulmonar, que permite discriminar los pacientes que son capaces o no son capaces de responder frente a un reto quirúrgico anestésico. En esos pacientes cardíacos, la
medición de algunos biomarcadores no está completamente demostrada, pero se sabe que aquellos pacientes que tienen un péptido natriurético tipo B muy elevado podrían permitir identificar los pacientes que están en mayor riesgo y que podrían estar crónicamente en falla cardíaca. Recordemos este concepto básico, el de la fase F y la fase flow, que en todo paciente quirúrgica se produce. Es inevitable que un paciente apenas entra a cirugía haga una deuda de oxígeno y después en el posoperatorio tenga que pagar esa deuda. En esta fase inicial el consumo de oxígeno del paciente cae, ya sea muy poco o ya sea mucho, dependiendo de la magnitud y el compromiso en la perfusión que se haga de él. El paciente que adquiere una gran deuda tiene que pagar con creces esa deuda adquirida, y aquí que la llaman la fase hipometabólica, y esta que es la fase de hipermetabolismo. Esta fase inicial puede durar minutos u horas, y esta fase posterior puede durar días o incluso semanas, dependiendo de la magnitud de la hipoperfusión que se haya manejado en la fase inicial. En esta fase es donde el paciente requiere tener un aparato cardiovascular con la suficiente capacidad para pagar esa deuda de oxígeno. El gasto cardíaco aumenta, el volumen minuto respiratorio aumenta, la rata metabólica aumenta, el consumo de oxígeno aumenta, la producción de CO2, el uso de nutrientes. Entonces, es un paciente que o tiene la capacidad cardiorrespiratoria de aguantar el shock o después pagar la deuda del shock. Y el test de ejercicio cardiopulmonar pues ha sido puesto en evidencia y su utilidad en varias publicaciones recientes. Y en ese test, que es poner a un paciente con una bicicleta, hacer un trabajo ergonómetro, se mide el consumo de oxígeno pico y el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es el lugar en donde el paciente empieza a hacer anaerobiosis y el cociente respiratorio se hace mayor de 1 y es más la producción de CO2 que la capacidad que tiene de consumir oxígeno. Ese umbral anaeróbico pues normalmente debe estar alrededor de los 20, 25 o 30 mililitros por kilo por minuto y debe ser lo que cualquier persona con una muy buena reserva cardiovascular está en la capacidad de hacer. Pero aquellos pacientes que tienen un umbral anaeróbico por debajo de los 11 mililitros por kilo por minuto, ¿sí? Esos pacientes se ha visto que tienen mayor riesgo de hacer complicaciones posoperatorias porque no son capaces de pagar la deuda de oxígeno, no son capaces de hacer esa gran demanda y dar ese gran aporte de oxígeno que se exige en la fase hipermetabólica de la fase de la injuria y del shock. Ahora, si ese paciente además por debajo de ese umbral ya está haciendo algún tipo de signo de isquemia miocárdica, ese paciente aún le va peor. Y regresamos aquí a los conceptos básicos del aporte y el consumo de oxígeno. Los determinantes del aporte de oxígeno, que son el contenido arterial de oxígeno y el índice cardíaco. Aquí en este índice cardíaco pues sabemos que el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca son sus determinantes. Estas variables pues exigirán un sistema cardiovascular y respiratorio suficiente para oxigenar y enviar esta oxigenación al resto del organismo, lo cual determina un consumo de oxígeno adecuado para ese paciente que tiene que responder con hipermetabolismo. Y cuando se grafica entonces la curva de aporte de oxígeno, este es extraído del libro del Dr. Pinsky, que está aquí presente con nosotros, algo modificado, pero es de su autoría. Cuando el aporte de oxígeno disminuye por debajo de un umbral, la rata de extracción aumenta tratando de mantener el consumo de oxígeno constante. Aquí en el eje de la Y es consumo de oxígeno, aquí aporte de oxígeno y aquí rata de extracción. La rata de extracción empieza a aumentar. Aporte de oxígeno, este es el consumo y esta es la rata de extracción. La rata de extracción empieza a aumentar en la medida en que el aporte de oxígeno va disminuyendo, hasta un punto en donde en ese umbral la rata de oxígeno aumentada, la extracción de oxígeno aumentada, no es capaz y el consumo de oxígeno empieza a caer. En ese momento aparecen los marcadores de disoxia en la circulación. Entonces, todo lo que disminuye el gasto, el aporte de oxígeno, permite que se aumente la extracción y entrega una saturación venosa de oxígeno cada vez más baja. Y allí en ese umbral es donde se ven todos los marcadores de disoxia, entre los cuales está el lactato. Definitivamente hay una correlación entre los niveles de lactato, que está aquí. En la medida en que los niveles de lactato son mayores, la probabilidad de sobrevivir es menor. En la medida en que aumenta el lactato, la sobrevida disminuye. Y siendo este lactato un marcador de hipoperfusión y del estado de shock.
Entonces, ese umbral anaeróbico nos permite discriminar los pacientes que están en la capacidad o no de responder, sobre todo cuando ese umbral anaeróbico está por debajo de los 11 mililitros de oxígeno por kilo y por minuto. Y estas son las publicaciones que han tratado de mostrar que nos permite discriminar esos pacientes. Los que no son capaces de hacer un consumo de oxígeno mayor a eso, o hacen anaerobiosis antes de eso, son pacientes que tienen mayor posibilidad de morir o de hacer disfunción multiorgánica posoperatoria. Ese umbral anaeróbico menor de 11 mililitros por kilo por minuto equivale, si yo hago los cálculos, más o menos a un índice de aporte de oxígeno de 423 mililitros por minuto por metro cuadrado, que si lo comparamos con los trabajos del Dr. Shoemaker, en donde él, en los sobrevivientes, son capaces de hacer más de 600 mililitros por minuto por metro cuadrado, vemos que están bastante por debajo de este umbral, es decir, que de alguna manera coinciden con estos trabajos del Dr. Shoemaker, en donde él discrimina también los pacientes que sobreviven y no sobreviven de acuerdo a la capacidad que tienen de consumir y de dar un buen aporte de oxígeno. Ahora, ese umbral anaeróbico traducido a METs, cada METs es más o menos entre 2.5 y 3.5 mililitros por kilo por minuto. 4 METs dan más o menos esos 11 o 12 mililitros por metro cuadrado de superficie por minuto. Quiere decir que todos los pacientes que son incapaces de desarrollar una actividad de 4 METs podrían ser una manera grosera de discriminar a aquellos pacientes que están en la capacidad o no de hacer ese o de tener ese umbral anaeróbico presente o no presente. Es una manera muy grosera y es preguntarle si él puede subir 2 escaleras de un piso al otro sin asfixiarse, o preguntarle si puede trapear la casa sin asfixiarse, y más o menos es la manera de evaluarlo. Si él se asfixia con eso, es un paciente de muy alto riesgo que deberá ir a unos estudios adicionales. Durante una prueba de esfuerzo se hacen más o menos 15 METs, cada MET aumenta el gasto cardíaco en un 30%, y si yo multiplico, ese paciente estaría en la posibilidad de hacer más o menos 25 litros por minuto si pasa la prueba de esfuerzo y le va bien. Pero este paciente que hace 4 METs solamente puede hacer 11 litros por minuto. Y es donde aparece el concepto de la deuda de oxígeno. El Dr. Shoemaker demostró cómo a mayor deuda de oxígeno de ese paciente, mayor posibilidad de morir y de hacer disfunción multiorgánica. Entonces, manejar este paciente es casi como dar un salto al vacío, y a esos pacientes entonces debemos proveerlos con todas las herramientas para que ese salto al vacío sea lo más seguro posible. Proveerle todo lo que necesita, el paracaídas, el casco, etcétera. ¿Y cómo lo podemos hacer? El Dr. Shoemaker pues demostró en estos pacientes en shock cómo aquellos que sobrevivían tenían la capacidad de generar un buen aporte y consumo de oxígeno, y él lo empezó a demostrar desde el año 73. El doctor Del Guercio y Sabino empezaron a trabajar con pacientes a los cuales tenían antecedentes cardiovasculares, pulmonares o nutricionales, y cómo en ellos la optimización hemodinámica y nutricional, lo que ellos llamaron el fine tuning, podría apuntar a mejorar esos pacientes y prepararlos mejor para ese salto al vacío, que es lo que ellos hacen aquí con lo que llaman el fine tuning, el ajuste fino, que es mejorarlos. Y recientemente, ya casi para terminar, dejo esta inquietud para el panel y la mesa redonda, etcétera, que es estos 2 trabajos publicados por 2 autores diferentes en 2 latitudes diferentes, en donde demuestran a través de un metaanálisis cómo la sobrevida de esos pacientes mejora si yo les hago una optimización perioperatoria adecuada. Entonces, la optimización perioperatoria para prepararlos para ese estrés quirúrgico anestésico definitivamente disminuye mortalidad, disminuye morbilidad. El problema es cómo hacerlo, y para eso pues está el dichoso y muy querido catéter de arteria pulmonar, que ha caído en desuso y que está muy desacreditado, pero que nos sirvió y nos enseñó durante mucho tiempo el comportamiento de los pacientes en los diferentes estados de shock, y que aún puede seguir teniendo utilidad en ciertos escenarios especiales, pero tiene el problema de que es muy invasivo. Y esto, que es la tendencia actual, de lo cual nos va a hablar el doctor Michael Pinsky, que es lo que es la monitoría hemodinámica mínimamente invasiva, con el objetivo de poder titular esa optimización hemodinámica que nos permite llevar al paciente a una mejor situación, y aquí están pues referidas varias. Entonces, en el editorial de estos par de artículos,
a esos pacientes, a toda cirugía mayor, propone el editorialista utilizar en todas las cirugías mayores una monitoría mínimamente invasiva para optimizarlo y poderlo preparar para ese salto al vacío, optimizar la precarga, utilizar vasopresores o inotrópicos como se ve en esa optimización, y el paciente que es de muy alto riesgo, que hemos clasificado como de muy alto riesgo de acuerdo a la tabla que les mostré, o porque tiene un umbral anaeróbico por debajo de los 11 mililitros por metro cuadrado de superficie por minuto, podría utilizar una monitoría invasiva o no invasiva y en él optimizar individualizadamente sus parámetros. Muchas gracias.